invitado a Ricardo Zambrano, viceministro del Ministerio de Turismo del país, el cual nos va a hablar justamente acerca de esa agenda que ya anunció la ministra de Turismo en torno al plan de reactivación turística en el Ecuador. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por esta entrevista y queremos, por favor, que nos brinde tus primeras palabras. Gracias, Jorge, por la invitación. Un cordial saludo a todos en Guayaquil, en el país. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es sumamente importante poder compartir todo el trabajo que hemos realizado de manera participativa y articulada con los diferentes sectores para poder haber levantado lo que es la agenda de reactivación del sector turístico del país. Así es, hemos tenido varias presentaciones, varias entrevistas con diversos actores del quehacer turístico, pues indudablemente que hay que establecer esa articulación de gestiones, ya que existe mucha preocupación por parte de los hoteleros, por parte de los agentes de viaje, por parte del sector de alimentos y bebidas. Lógicamente todavía hay mucho rezago en torno al tema de los guías turísticos en el Ecuador. Hemos visto que a pesar de los semáforos en el país, la situación pues se va lentamente reactivando, y luego de todos esos escándalos que a diario se presentan en torno pues a la administración pública, es innegable que todo eso nos perjudica la imagen, sobre todo internacional, de nuestro país. Pero el afán de este programa, Ricardo, es justamente generar esa expectativa favorable, esa reactivación que sea lo más objetiva, más positiva para lograrlo, porque sabemos muy bien que la situación se va a extender más de lo que todos imaginábamos y no sabemos todavía ciencia cierta cuándo realmente podemos ya arrancar en la normalidad como muchos lo han establecido, para poder poco a poco nuestro sector pues irse reactivando. Así que, Ricardo, nuevamente nuestro agradecimiento, y por favor, si nos puedes ya empezar a comentarnos esta agenda. Con todo gusto, Jorge. ¿Me puedes confirmar si se ve la presentación, por favor? Perfecto, perfecto. Excelente. Entonces empiezo, Jorge. Como les mencioné al inicio, creo que es importante resaltar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que la agenda de reactivación turística que vamos a presentar es el resultado de un trabajo articulado y un trabajo participativo con los diferentes actores de la industria turística. Este trabajo ha sido realizado gracias a la conformación de 5 mesas de trabajo que se crearon a partir de la emergencia que vivió el país. 5 mesas de trabajo que tienen que ver con la cuantificación del impacto de la industria, que tienen que ver también con el tema normativo a nivel financiero, laboral, tributario, que tienen que ver con el tema de la competitividad, que tienen que ver con la promoción y que tienen que ver con el tema de la territorialización. Entonces, quiero resaltar esos antecedentes como elementos importantísimos de donde vienen muchas de las acciones que vamos a ver en esta propuesta de agenda. Por otro lado, también quiero destacar que la agenda está estructurada en 3 grandes momentos: el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, con acciones identificadas en función de ejes estratégicos. Voy a empezar con esta primera lámina que resume un poco cuál es el contexto global al que nos enfrentamos. Creo que es importante poder entender el contexto global para poder saber cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y obviamente cuáles son las soluciones que podemos desarrollar. Dentro de esto, importantísimo poder tener claridad de que estamos en un escenario de desaceleración económica. Este escenario de desaceleración económica sin duda ha generado una fuerte contracción del consumo, una fuerte contracción de la demanda, y aquí es cuando identificamos uno de los principales retos y desafíos que vamos a ver en esta agenda, que tiene que ver con la liquidez. La liquidez ha sido afectada en la industria turística. ¿Pero por qué ha sido afectada la liquidez en la industria turística? Precisamente por este elemento del contexto global que tiene que ver con la contracción del consumo, con la contracción de la demanda. Por otro lado, también importantísimo entender el tema de la empleabilidad. Estamos en un escenario de pérdidas de fuentes de empleo que tiene una relación directa de causa-efecto con el anterior. Sin duda, esta contracción del consumo ha generado pérdida de liquidez en la industria, y esa pérdida de la liquidez de la industria nos ha llevado a que algunas empresas del sector también cierran sus puertas. Entonces aquí tenemos un escenario que también queremos destacarlo. Por otro lado,
Es importantísimo también entender que estamos en un contexto de caída del precio del petróleo, porque eso también está afectando ya no solamente la liquidez del sector empresarial, ya no solamente la liquidez de la industria turística, sino que también está afectando la liquidez del gobierno, la liquidez del Estado. Por otro lado, estamos en un escenario de apreciación del dólar y esto siempre lo resalto con mucha fuerza, ya que al tener una moneda como el dólar, obviamente lo que está pasando con la industria turística es que esta apreciación está generando que perdamos competitividad con los países vecinos. ¿Por qué estamos perdiendo competitividad con los países vecinos? Porque los países vecinos tienen monedas propias, pueden devaluarlas. Entonces aquí aparece un elemento sumamente importante que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, que son las nuevas variables de competitividad. ¿Cuáles pueden ser esos diferenciadores competitivos que podemos utilizar como país para poder contrarrestar este tipo de variable en el contexto que estamos analizando? Por otro lado, un contexto de contracción del Producto Interno Bruto a nivel mundial, cancelación de viajes, contracción del turismo y, por supuesto, un gran impacto en las líneas aéreas a nivel mundial. Aquí tenemos una cifra, según la IATA, de pérdidas de 300.000 millones de dólares. Quiero destacar en esta lámina 6 tendencias que influirán en el consumo y esta lámina es sumamente importante ya que nos está marcando cuáles son los nuevos hábitos de consumo, los nuevos patrones del consumo, las nuevas motivaciones que vamos a tener como viajeros. Sumamente importante para incluso poder ver cómo afinamos las estrategias que estamos estableciendo dentro de esta agenda. El primer escenario que estamos analizando dentro de estas tendencias es que nos enfrentamos a un escenario de rechazo a lugares públicos. Entonces, esta emergencia nos ha llevado a que la sociedad, el consumidor, el viajero quiera evitar lugares con alta concentración social. Esto sin duda nos lleva a que ciertas actividades relacionadas al turismo puedan recuperarse en un largo plazo, pero también nos lleva a un escenario en que vamos a tener actividades que pueden tener su oportunidad, que pueden tener su momento. ¿A qué me refiero con esto? En que el rechazo a lugares públicos puede generar una gran oportunidad para que el turismo de naturaleza, por ejemplo, para que el excursionismo pueda posicionarse. Y aquí, por ejemplo, hago también un análisis que justamente veíamos un estudio a nivel internacional en el cual en Reino Unido decían que después de haber hecho un estudio con varias encuestas, analizaron que estar en contacto por 2 horas a la semana con la naturaleza genera que las defensas del cuerpo humano se incrementen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que puede existir una oportunidad para que el turismo de naturaleza pueda ser posicionado desde una perspectiva como un antídoto frente a esta emergencia y frente al virus que estamos viviendo. Por otro lado, también un escenario importantísimo de preferencia en el servicio a domicilio. Esta emergencia nos ha llevado a que realmente el servicio a domicilio se consolide y vemos que el servicio a domicilio no solamente que va a estar presente en la emergencia, sino que va a estar presente después de la emergencia. ¿Cuál es la reflexión que tenemos? Es que tenemos que trabajar en la generación de nuevos canales de comercialización y nuevos canales de distribución para la industria. El servicio a domicilio nos está llevando a repensar cómo podemos llevar un producto y cómo podemos llevar un servicio al consumidor. ¿Qué nos dice esta tendencia? 1 de cada 3 personas dejarán de ir a tiendas, dejarán de ir a restaurantes, dejarán de ir a supermercados. Por otro lado, nos enfrentamos a una tendencia súper importante que es el resurgimiento de un sentimiento nacionalista. Esto es sumamente importante ya que es la oportunidad para el turismo interno y para el turismo doméstico. Tenemos un escenario de preferencia por productos nacionales y sin duda en varios foros que hemos participado hemos constatado que el turismo interno va a ser uno de los principales antídotos para la reactivación del turismo, no solamente en Ecuador, sino en los diferentes países del mundo. Por otro lado, nos enfrentamos a un escenario también de preferencias de marcas con propósito social. Ahora, ¿por qué aparece esta tendencia? Esta tendencia aparece ya que el consumidor en estas semanas de cuarentena se ha vuelto mucho más reflexivo, mucho más consciente de lo que ha hecho. Entonces, ese nivel de conciencia nos genera que realmente haya una mayor preferencia de marcas con propósito social y una mayor responsabilidad social. Creo que ahí también tenemos una oportunidad como país, ya que tenemos, ¿no es cierto?, somos multiétnicos, somos diversos, trabajamos con comunidades y yo creo que eso puede llevarnos también a que sea una oportunidad interesante siempre y cuando tomemos las acciones de bioseguridad de vida. Por otro lado, nos enfrentamos a un escenario de una sociedad más informada.
de mayor acceso a información. Y aquí tenemos también grandes oportunidades de cómo somos capaces de generar contenido, cómo somos capaces de generar contenido a nivel destinos, cómo somos capaces de generar contenido a nivel empresas para poder saciar esas tendencias de que vamos a tener mayor acceso a información. Y por otro lado, una mayor responsabilidad ambiental, una mayor responsabilidad por el planeta y mayor cuidado por el tema del cambio climático. Aquí quiero resaltar también algunos desafíos que hemos identificado en la construcción de esta agenda de reactivación. Y los tres primeros desafíos los quiero resaltar con mucha fuerza, ya que como los decía cuando hablábamos en la lámina del contexto global, la pérdida de liquidez sin duda se ha transformado en el principal desafío que queremos contrarrestar en esta agenda de reactivación y recuperación del sector turístico. Esta pérdida de liquidez justamente ha generado una gran presión en la industria turística por las obligaciones que tiene que cubrir. ¿Qué es lo que hemos hecho como gobierno? ¿Qué es lo que hemos hecho como Ministerio de Turismo? Básicamente hemos trabajado en articulación con algunas instituciones para poder generar justamente resoluciones que ayuden a generar oxígeno en la industria. Una de ellas ha sido la resolución que generó la Junta Monetaria y Financiera, a partir del cual se genera un proceso de diferimiento a nivel financiero en la banca pública y en la banca privada, lo cual sin duda genera un importante oxígeno para la industria turística. Por otro lado, también es importante resaltar el decreto 1021 expedido por el presidente de la República, a partir del cual también se genera todo un proceso de diferimiento en el pago de los tributos. Esto es sumamente importante, ya que sin duda esto también ayuda a contrarrestar esta pérdida de liquidez. Pero no quiero dejar de lado también en este escenario de pérdida de liquidez no solamente los mecanismos de diferimiento, sino también los mecanismos de líneas de financiamiento. Es importante mencionar que se han generado tres importantes paquetes de financiamiento a los cuales el sector turístico puede acceder. Por un lado, un paquete de financiamiento a nivel de la Corporación Financiera Nacional con 50 millones de dólares a través de lo que es PYME Express. Por otro lado, un paquete de financiamiento de todo lo que es 10 millones de dólares exclusivo para el sector turístico a nivel de la Corporación Nacional de Finanzas Populares para otro tipo de segmento, para el tema cooperativo, por ejemplo. Y por otro lado, el Fondo de Reactivación que se lanzó recientemente, a través del cual se generan 1.150 millones de dólares para el acceso a financiamiento de la industria turística y el sector productivo del país. Es importante mencionar que este fondo de reactivación, a diferencia de las líneas de financiamiento que acabé de mencionar, responden a las necesidades que el sector turístico nos ha mencionado. ¿Cómo somos capaces de tener líneas de financiamiento con tasas de interés menores al 5%? Y eso sin duda ha sido un gran desafío. Y por otro lado también, ¿cómo somos capaces de tener líneas de financiamiento con periodos de gracia? Y en este caso se están dando 6 meses en periodos de gracia a nivel de este tipo de línea. Por otro lado, un desafío que no quiero dejar de lado es el desafío de la empleabilidad. Ya lo mencionaba, sin duda también nos enfrentamos a un escenario de pérdidas de fuentes de empleo. Frente a esto, ha sido importantísimo el trabajo que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo en la búsqueda de mecanismos que permitan, en cierta forma, poder llegar a acuerdos entre los empleados y los empleadores. Aquí, algunos mecanismos que han salido desde el inicio de la emergencia, como la modificación de la jornada laboral, la suspensión de la jornada laboral y también, por ejemplo, el tema de teletrabajo. Sabemos que no todos los mecanismos han encajado de manera directa en los diferentes tipos de actividades que hay en turismo. Sin embargo, es importante también mencionar la expedición de la Ley de Apoyo Humanitario. La Ley de Apoyo Humanitario contempla varios de los requerimientos que el sector turístico ha mencionado en cuanto a temas laborales, en las cuales ya se genera de manera clara y directa la posibilidad de que se pueda llegar a acuerdos entre empleados y empleadores con el único objetivo de poder mantener la empleabilidad y con el único objetivo de poder responder de manera directa a la característica que tiene el sector turístico de contratación. Por otro lado, un desafío que ha aparecido con muchísima fuerza en esta coyuntura, en este contexto de emergencia, es el desafío de la confianza. Sin duda, la sociedad, el mercado turístico, el consumidor, se enfrenta a un escenario en el cual está buscando confianza, en el cual está buscando seguridad. Si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad como sector turístico, difícilmente vamos a poder recuperar
el consumo y recuperar la liquidez. En ese escenario, para el Ministerio de Turismo ha sido sumamente importante el trabajo en el levantamiento de protocolos de bioseguridad. ¿Para qué? Para que podamos generar confianza al mercado. Los protocolos de bioseguridad no están hechos con el objetivo de perseguir a la industria, al contrario, están hechos para poder generar confianza y que con el compromiso de la industria, digamos, señores, estamos tomando en cuenta las acciones necesarias para que nos vuelvan a visitar. En ese sentido, hemos trabajado en una primera etapa en lo que son los protocolos de bioseguridad de actividades turísticas. Es importante mencionar que tenemos ya aprobados a nivel del COE nacional lo que son los protocolos de bioseguridad de alimentos y bebidas, protocolos de bioseguridad de alojamiento, protocolos de bioseguridad de transporte turístico y protocolos de bioseguridad de agencias de viajes y tour operadores. Se encuentra ingresado en el COE para ya la aprobación respectiva, lo que es un protocolo de bioseguridad de la industria de convenciones, congresos, reuniones, que también es un segmento importantísimo para el cual obviamente también hemos preparado de manera articulada también con los actores de la industria un protocolo especializado. Ricardo, disculpa, el documento compartidas. ¿El documento de? Estamos compartiendo un documento, no se puede ver ahorita. Ah, no se lo puede ver. No. Déjame ver, voy a ver qué pasó, voy a volver a compartir, creo que se fue la imagen. Sí. No sé si ahí volvió. Ajá, por favor, amplíalo y si lo puedes ir pasándolo. Ok, ahí estoy, en esa lámina está. ¿Okay? Sí, no lo puedes ampliar. ¿Lo puedes ampliar? Sí, está ampliada, la tengo ampliada, toda mi pantalla la tengo yo. Ah, ok. Yo lo tengo en toda mi pantalla, está totalmente ampliada. No sé si desde el comando tú lo puedes hacer. No. En todo caso, ya, está bien. Podrías pasarle entonces, porque solamente se ha quedado en la primera. Sí, justamente estoy en esta porque esta todavía no termino de comentar. Entonces, dentro de eso es importante mencionar que estos tres desafíos son sumamente importantes: la pérdida de liquidez, la pérdida de empleabilidad y obviamente la generación de confianza y seguridad. En la parte inferior vamos a encontrar tres grandes momentos a partir de los cuales están estructuradas las acciones de esta agenda de reactivación, que tiene que ver el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. La resistencia o la emergencia. Ricardo, perdón, no se ve el documento. Otra vez se dejó, déjame ver qué pasó. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces justo en la parte inferior yo te mencionaba que estamos con tres grandes momentos: el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. Lo hemos llamado la resistencia o la emergencia, la reactivación y la recuperación. En esta lámina queremos resaltar con mucha fuerza 4 claves que hemos identificado para después de la emergencia. La primera clave es la capacidad de adaptación. ¿A qué nos referimos con esto? En que es importante que el sector turístico tenga la capacidad de adaptarse a los cambios estructurales en los que estamos viviendo. Si no somos capaces de adaptarnos, difícilmente vamos a poder enrumbarnos en esta fase de reactivación. Hay una frase que dice Charles Darwin, que no triunfa el más rápido ni triunfa el más fuerte. El que triunfa es el que mejor puede adaptarse. Entonces, la capacidad de adaptación es sumamente importante en este momento de emergencia para poder entrar en la reactivación del sector turístico. Por otro lado, también una clave importante es la capacidad de resetearnos. Y la capacidad de resetearnos tiene que ver con cómo somos capaces de quedarnos con los archivos esenciales, así como cuando reseteamos una computadora, lo que necesitamos es quedarnos con los archivos esenciales y poder dejar de lado los archivos que no son necesarios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eficiencia, con el objetivo de optimización y con el objetivo de poder obviamente estructurar costos de mejor manera. Por otro lado, una clave importante es la capacidad de repensarnos. ¿Repensarnos en qué sentido? Repensar los modelos de negocio. Es importantísimo que sepamos y podamos repensar los modelos de negocio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el año 2020 con modelos de negocio de los años 80, con modelos de negocio de los años 90. Entonces, el sector turístico necesita repensar esos modelos de negocio. Y claro, desde el año 80 hasta el año 2020 han cambiado muchísimas cosas. Hoy estamos en una era de conocimiento, hoy estamos en una era colaborativa, estamos en una era tecnológica, en una era de transformación digital.
digital. Y esos elementos son elementos importantísimos para poder repensar los modelos de negocio a nivel empresarial y para poder repensar los modelos de gestión a nivel destino. Por otro lado, es importantísimo la capacidad de reinventarnos. ¿A qué me refiero con eso? Que tengamos la capacidad de innovar en la prestación de servicios. Sumamente importante como empresas, como emprendedores y como gestores de destinos, podemos reinventar cada uno de los elementos que están a nuestra disposición. Aquí quiero resaltar la cadena de valor del sector turístico. Esta cadena del valor es sumamente importante ya que nos permite ver la interrelación entre cada uno de los eslabones de la actividad. Y aquí creo que resaltamos con muchísima fuerza cómo el eslabón relacionado a la demanda es uno de los eslabones que mayor afectación generó. ¿Por qué? Por lo que les decía en la lámina del inicio. La contracción del consumo, la contracción de la demanda. Pues tenemos una contracción del consumo que ha afectado a los diferentes eslabones que podemos ver ahí, pero sobre todo también queremos resaltar el fuerte encadenamiento productivo que tiene cada uno de los eslabones de la cadena de valor turística. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos, por ejemplo, del eslabón de alimentos y bebidas, vemos que hay un gran encadenamiento con el sector agrícola. Hay un gran encadenamiento con el sector pesquero. Cuando vemos el eslabón de alojamiento, vemos que hay un gran encadenamiento con la construcción, con el sector textil, por ejemplo, con el sector metalmecánico. Entonces vemos que esa es la potencia del sector turístico. En esta lámina queremos reforzar lo que estábamos diciendo en el tema de cadena de valor y básicamente lo que yo quiero resaltar es la economía del turismo. Lo que quiero resaltar es que el turismo no solamente es ocio, el turismo no solamente es recreación, sino que el turismo es una actividad importante en la generación de divisas para un país. Aquí en la parte izquierda lo que resaltamos es cuánto genera el turismo receptivo a través de la llegada de visitantes internacionales. Según cifras del 2019, generan 2.200 millones de dólares. No podemos dejar de lado también de reconocer el turismo emisivo, que si bien genera salidas de divisas, también genera fuentes de empleo, pero por otro lado también resaltar la importancia del turismo interno, que básicamente está dado por el desplazamiento de ecuatorianos dentro del país. En la parte derecha ustedes pueden ver una pirámide en la cual resaltamos la importancia del turismo receptivo en la generación de divisas. ¿Y por qué resalto con mucha fuerza? Porque estamos en una economía dolarizada. Y en una economía dolarizada lo que necesitamos es el ingreso de divisas. Entonces, dentro de esa perspectiva, el turismo receptor se transforma en un excelente aliado de esta economía del país. ¿Para qué? Para la generación de divisas. Justo yo les hablaba de que tenemos que repensar las variables de competitividad al inicio. Y aquí quiero reforzar básicamente en cuáles pueden ser estos diferenciadores competitivos a nivel destino y cuáles pueden ser estos diferenciadores competitivos a nivel empresa. Sin duda, nos estamos enfrentando a un escenario en que hoy por hoy la toma de decisiones de viaje va a estar dada no solamente por el atractivo turístico, no solamente por el patrimonio natural o por el patrimonio cultural, sino sobre todo por la existencia de protocolos de bioseguridad. Hoy por hoy los protocolos de bioseguridad generan confianza, generan seguridad y van a ser claves para la toma de decisión de viaje. Por otro lado, la importancia de las certificaciones sanitarias. Vemos que hay ya algunas certificaciones sanitarias que están en el mercado y sin duda estas certificaciones sanitarias a nivel destino, estas certificaciones sanitarias a nivel servicio turístico van a ser sumamente importantes como diferenciadores competitivos. Por otro lado, vemos la importancia que tiene hoy por hoy la infraestructura sanitaria, ya que a través de la infraestructura sanitaria también somos capaces de generar seguridad en el cliente, confianza en el cliente. Y este es un desafío que tenemos que trabajarlo con muchísima fuerza a nivel local, a nivel seccional con los diferentes municipios. Y por otro lado, la importancia de la gestión integral de residuos. Estamos en un escenario en el cual la emergencia nos ha llevado a que seamos mucho más cuidadosos en el tema sanitario. Y sin duda, la gestión integral de residuos va a ser un elemento sumamente importante cuando queremos tomar la decisión de viaje en un destino. A nivel empresarial, nos topamos también con ciertos diferenciadores competitivos que es importantísimo que nos apropiemos para que la reactivación sea más eficiente. Por un lado, la digitalización de servicios, sumamente importante, ya que con esta digitalización, no solamente que vamos a llegar a que el servicio a domicilio sea mucho más rápido, a que el pago en línea se dé, sino a que seamos mucho más productivos.
a que podamos atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de mecanismos digitales, por ejemplo. Por otro lado, la importancia de los botones de pago y todo lo que es el comercio electrónico. Estamos en una tendencia en la cual el consumidor va a evitar el pago en efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como industria? ¿Qué vamos a hacer como sector para poder atender esa necesidad? Por otro lado, la importancia de la domótica. ¿Y a qué me refiero con la domótica? A la automatización de las habitaciones en un hotel, por ejemplo. Justo recorríamos con la ministra hace un par de semanas algunos hoteles que implementaban los protocolos de bioseguridad. ¿Y qué es lo que nos dábamos cuenta? Que la domótica puede ser un gran aliado, porque veíamos que a través de un celular uno podría escanear un código QR que estaba en la recepción, y con ese código QR uno podía tener el control de la habitación. A través del celular uno podría controlar el aire acondicionado. A través del celular uno podría controlar la apertura y el cierre de cortinas. Podría controlar justamente el encendido de la televisión. ¿Qué es lo que estamos viendo? Le estamos dando mayor seguridad al cliente, al huésped. ¿Por qué? Porque estamos evitando que tenga contacto con varios elementos de la habitación. Y por otro lado, la importancia de la eficiencia, de la optimización y por supuesto la importancia también de los temas de aforo, que han sido elementos que han salido con muchísima fuerza dentro de lo que son los protocolos de bioseguridad y que también los estamos tratando de trabajar a nivel de lo que son los círculos de confianza. ¿Qué es lo que perseguimos con estas nuevas variables de competitividad? Por un lado, la generación de seguridad, la generación de confianza, pero por otro lado, la personalización de la experiencia. Aquí quiero detenerme en esta lámina porque esta lámina refleja los 3 momentos que hemos tenido que seguir para la construcción justamente de este plan integral de cuantificación, recuperación y reactivación del turismo. Por un lado, resaltar con mucha fuerza la importancia de conocer cuál ha sido el impacto del sector. Aquí pongo un ejemplo de qué es lo que ha pasado a nivel marzo y a nivel de abril. Si nosotros sumamos las pérdidas solamente de estos 2 meses, podemos llegar a pérdidas de cerca de $600 millones en la industria turística. Por otro lado, también vemos la importancia de las acciones de reactivación en el momento de la emergencia, con la generación de procesos de diferimiento a nivel tributario, a nivel crediticio y, por supuesto, acciones que ayuden también en el acceso al financiamiento. Y por otro lado, acciones de recuperación que las vamos a ver detenidamente en la siguiente lámina cuando hablemos de los ejes de intervención. En la parte inferior quiero referirme a las 5 mesas de trabajo que hablaba al inicio, que son básicamente el espacio de participación con actores del sector público, del sector privado, de la academia, en los cuales hemos tenido una excelente retroalimentación para la construcción de la agenda de reactivación que estamos viendo. Esta lámina es la lámina que sintetiza los ejes de intervención de lo que es la agenda de reactivación y recuperación del sector turístico. ¿Qué es lo que podemos ver en la parte izquierda? En la parte izquierda podemos ver cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. En el centro podemos ver los diferentes momentos, el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. ¿Qué es lo que podemos ver en la parte derecha? ¿Cuáles son las soluciones? Si somos capaces de identificar los retos y los desafíos de un sector, vamos a ser capaces de identificar cuáles son las soluciones y las propuestas. Dentro de eso, vamos viendo que a nivel del desafío de la supervivencia, que ha sido un desafío sumamente importante en el momento de la declaratoria de la emergencia, sin duda ha sido sumamente importante las acciones que ya les mencioné de diferimiento a nivel tributario, a nivel financiero y las diferentes modalidades laborales que se generaron a través de los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, es sumamente importante que tenemos un desafío relacionado a la liquidez. ¿Qué estamos haciendo con este desafío de pérdida de liquidez? Básicamente estamos trabajando en acciones también de generación de líneas de financiamiento. Como les comenté, hay algunas líneas de financiamiento, pero aquí lo importante es la operativización de este gran fondo de reactivación del sector turístico productivo con 1.150 millones de dólares. Es importante también necesitar y en cierta forma poder reducir todo lo que sean los reprocesos. Por otro lado, sumamente importante el desafío de la confianza. Este desafío sin duda ha aparecido con muchísima fuerza en las diferentes mesas de trabajo, en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de generar seguridad,
difícilmente vamos a ser capaces de reactivar la industria. ¿Qué es lo que estamos trabajando en esto? En la implementación de protocolos de bioseguridad. Como les mencioné al inicio, hemos trabajado en protocolos de bioseguridad de actividades turísticas. En una segunda fase estamos trabajando en protocolos de bioseguridad a nivel sitios de visita y también estamos trabajando en protocolos de bioseguridad a nivel destino. Por otro lado, quiero resaltar la importancia de la digitalización. Sin duda, la digitalización también se transforma en un desafío importante de la industria turística. La industria turística tiene una gran brecha digital. No toda la industria turística está conectada. No toda la industria turística tiene una tienda virtual. No toda la industria turística tiene, por ejemplo, una página web. ¿Qué es lo importante de esto? Poder trabajar en la implementación de acciones que ayuden justamente a la digitalización del sector turístico, que ayuden a la digitalización de los servicios turísticos y que ayuden también a la digitalización del destino. Es importante mencionar que estamos trabajando con la OEA para poder traer al país el plan de digitalización turística, que es un plan justamente que lo que buscará es que la industria turística pueda acceder a canales digitales de manera fácil, de manera directa y de manera mucho más óptima. Por otro lado, tenemos un desafío que para mí es uno de los más importantes que tiene que ver con la conectividad. ¿Y por qué resalto con mucha fuerza el desafío de la conectividad? Porque a través de la conectividad podemos tener el flujo y la demanda de visitantes que necesitamos. ¿Cuál es el desafío y el reto que tenemos? Es poder reconquistar la conectividad. Poder reconquistar la conectividad y poder traer la conectividad que teníamos antes de la emergencia. Antes de la emergencia habíamos generado un excelente trabajo en la generación de nuevas rutas, nuevas frecuencias y, por supuesto, nuevos destinos. Me acuerdo que antes de esta emergencia teníamos conectividad directa con París, estábamos con conectividad directa a Canadá, nuevas rutas, nuevas frecuencias que se abrían, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos aquí? Recuperar esa conectividad. Hemos tomado con muy buenos ojos la reapertura de los aeropuertos internacionales del país y sin duda aquí el trabajo que vamos a hacer como ministerio es implementar un plan de conectividad y un plan de incentivos para este segmento. Por otro lado, sumamente importante el desafío de la promoción. Es importante mencionar que la promoción no ha estado alejada de estos procesos que hemos estado viviendo. Al contrario, la promoción ha estado presente desde el primer momento en la sensibilización de la ciudadanía a través de la campaña Quédate en casa. Luego de eso generamos una campaña importantísima que fue Descubre Ecuador desde casa, que era una campaña básicamente para aprovechar la cuarentena conociendo el país. Y por otro lado han venido dos campañas sumamente emotivas, sumamente emocionales, que son la campaña Te extraño Ecuador y la campaña Te prometo Ecuador. Estamos trabajando actualmente en una campaña internacional. De hecho, hace pocos días acabamos de ver dos propuestas finalistas para la campaña internacional, así que esperamos que esto pueda salir en los próximos días. Y por otro lado, un desafío importantísimo que tiene que ver con la territorialización, que tiene que ver con la consolidación de destinos y que tiene que ver con la generación de productos turísticos. Dentro de esto es sumamente importante destacar el apoyo que hemos tenido con el Banco del Estado a través de una línea de financiamiento de $30 millones. ¿Para qué? Para la implementación de 100 productos turísticos a nivel nacional. Esos 100 productos turísticos ya están levantados, están a nivel de viabilidad técnica, entregados al Banco del Estado para que puedan ser financiados. Creemos que esto va a ser sumamente importante en la agenda de reactivación y recuperación y sobre todo en la reactivación económica a nivel local. Y por supuesto también es importante señalar acciones de consolidación de destino, como ha sido el apoyo de la Unión Europea para el trabajo de lo que es el Plan del Pacífico Ecuatorial, que es una planificación del destino de la costa norte del país sumamente importante. Y por otro lado, también el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría Técnica de la Amazonía a través de la Agenda de Turismo Sostenible de la Amazonía. Paso en mi última diapositiva a mencionar 5 conclusiones. Me parece que es sumamente importante resaltar que la recuperación va a ser paulatina, van a existir negocios que regresan antes que otros, mientras que otros van a tener que adaptarse y reinventarse. Justo la primera tendencia que yo mencionaba dentro de las tendencias es que nos vamos a enfrentar a un escenario en el cual ciertos negocios van a poder tener mayor oportunidad de continuar, mientras otros van a tener que adaptarse y reinventarse. Una segunda conclusión
Va a existir una necesidad emocional por viajar, así como viajeros más selectivos y detallistas. Tenemos que tomar en cuenta estos elementos para la estructuración de nuestros productos, nuestros servicios. Nos enfrentamos a una encrucijada entre el bienestar colectivo y la contracción del consumo, y por otro lado también estamos en un escenario de que van a surgir nuevos modelos de negocio, en los que la optimización de costos y la eficiencia en la prestación de servicios van a ser fundamentales. Y finalmente surgirán nuevas variables de competitividad. ¿Cuál es el desafío aquí? Tener el olfato suficiente para que esas variables de competitividad puedan ser apropiadas, puedan ser empoderadas a nivel empresa, a nivel industria, a nivel sector y a nivel destino. Muchas gracias. Voy a atender cualquier inquietud que tengas. Excelente, Ricardo. Te agradezco muchísimo porque ha sido una explicación bastante clara, transparente, y la verdad es que, bueno, todo esto a corto, mediano y largo plazo creo que sea muy, muy factible, y lógicamente con la participación del sector privado, pues tendrán que también contribuir para esta aplicación y la acción de esta agenda. Ricardo, ¿cuáles son, a tu modo de ver, las principales dificultades que se tendrían para que esta agenda sea una realidad? Bueno, para que esta agenda pueda ser una realidad, yo creo que hay algunos ingredientes que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, a mí me parece que es importantísimo el tener claridad. Cuando una agenda no tiene claridad, difícilmente se va a poder implementar. Yo destaco con muchísima fuerza la claridad con la que ha sido construida esta agenda, básicamente por el enfoque participativo que hemos tenido. Te cuento una experiencia que estuvimos la semana anterior en Baños de Agua Santa y presenté esta agenda. Y de hecho el sector empresarial me decía, parece que han leído nuestra mente, porque estamos escuchando justamente los temas que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El primer ingrediente es tener claridad. El segundo tema es el compromiso. Pero es el compromiso no solamente del sector público, sino también es el compromiso del sector privado. Muchas de estas acciones no solamente son responsabilidad del Ministerio de Turismo, sino que muchas de estas acciones requieren la corresponsabilidad de varios actores. Es importantísimo justamente el involucramiento y el empoderamiento de los gobiernos locales. Es importantísimo el empoderamiento de la academia. Es importantísimo el empoderamiento de la ciudadanía. Y por otro lado, me parece sumamente importante también para que esta agenda pueda tener efectividad, ¿no es cierto?, es la articulación que podemos tener con otros sectores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la semana anterior hicimos el lanzamiento de un programa de haciendas turísticas y de un programa de turismo rural. ¿Por qué destaco con fuerza esto? Porque esto es básicamente una articulación con un sector, que es el sector agrícola, que es el sector rural, que también es un sector hacia donde vamos a ir para poder reactivarnos. Entonces, dentro de eso, creo que son elementos sumamente importantes. Pero hay una clave importante para que esto funcione que dependerá muchísimo de la capacidad que tenga la población local de poder recuperar su liquidez. Sabemos que la liquidez del viajero, la liquidez de las familias ecuatorianas están golpeadas. Y no solamente eso, también tenemos una restricción de semaforización todavía. Pues ahorita tenemos un desafío importante de cómo somos capaces de ir superando estos colores de semáforos y por otro lado, cómo podemos ir inyectando liquidez para que las familias puedan conocer. Y ahí algo que también ha sido sumamente importante es el compromiso y corresponsabilidad de la industria turística para también querer generar incentivos, para también generar, ¿no es cierto?, gratuidades para que los viajes puedan volverse mucho más llamativos. Esos me parece que son elementos básicos para que esta agenda pueda tener efecto y pueda funcionar. Excelente, excelente, porque incluso ya se manejan cifras, todavía es muy prematuro decirlo, de cómo el sector privado se ha ido incorporando paulatinamente a esta agenda. Por ejemplo, con el tema de las haciendas, hace unos días se desarrolló una jornada virtual justamente sobre turismo rural y ecuestre, y fue muy interesante como experiencia conocer que en el Ecuador, pues muchas haciendas ya están incorporándose a este programa, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que aquí es importantísimo
justamente la articulación y la participación con los diferentes sectores. Yo te cuento experiencias, por ejemplo, tuve una reunión con organizadores de bodas, que me parecía súper interesante. 90 personas que trabajan en la organización de bodas, en la cual iniciamos hablando de protocolos de bioseguridad, pero terminamos conversando de cómo posicionar al Ecuador como un destino de bodas, por ejemplo, como producto turístico. Pero asimismo, el tema de haciendas. El tema de haciendas es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque las haciendas turísticas del Ecuador tienen grandes elementos de diferenciación con haciendas de otros países. Tienen mucha historia, algunas de ellas, por ejemplo, y tienen lindos paisajes, etcétera. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, esa articulación es sumamente importante. Justamente como mencionas, hemos trabajado la semana anterior en lo que es el plan de reapertura de las haciendas turísticas del Ecuador. Para nosotros ha sido sumamente importante que como parte de este plan de reapertura de haciendas turísticas, el trabajo de lo que es el protocolo de bioseguridad de haciendas turísticas, pero sobre todo también el compromiso que ha tenido el sector de haciendas turísticas donando 250 noches gratuitas para médicos y enfermeros. Esto es súper importante porque tuvimos la presencia del viceministro de Salud, quien recibió justamente esta donación con el objetivo de poder reconocer desde el sector turístico al sector de la salud, justamente la Hacienda Alegría, ¿no? La Hacienda Alegría de la Tacunda, ¿no? Exacto, en la Hacienda de la Alegría hicimos esto, pero claro, estas 250 noches es la sumatoria de varias haciendas, son cerca de 50 haciendas que se han unido para poder donar. Pero claro, cuando vemos esto, por un lado es el compromiso, por un lado es el reconocimiento, pero por otro lado también está la estrategia de promoción, porque indirectamente también con eso vamos a generar una reactivación del sector turístico. Es lo que tú hablabas del marketing social justamente, que es un buen ejemplo, ¿no? Ahora, hemos hecho a través de este programa una campaña bastante informativa en torno a esas líneas de crédito, ¿no? Tú nos has planteado 3 líneas, pero sin embargo, muchos empresarios que nos están viendo en este momento aún dudan o tienen dificultades para acceder a ellas. ¿Qué tú les aconsejarías? Sí, sí, yo me he topado con muchos casos. A mí me parece que yo hablaba de un tema bastante importante. Hemos generado una ventanilla de apoyo, de acompañamiento para el acceso a financiamiento, porque básicamente uno de los problemas que encontramos es que muchas veces las líneas de financiamiento que se crean están creadas para ciertos perfiles empresariales. Entonces, cuando llega un perfil empresarial que no es, recibes la respuesta de que no es para ti o se demoran en responder y ya perdiste tiempo. Justo tenía un ejemplo de cómo, por ejemplo, un empresario que factura más de 5 millones de dólares fue a acceder el crédito de la Corporación Financiera Nacional de PYME Express. Le dijeron que no. ¿Pero por qué le dijeron que no? Porque PYME Express está para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Si facturas más de 5 millones ya no eres una pyme, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, en darte esa respuesta, ya se perdieron 4 días, por ejemplo. Entonces, para nosotros es sumamente importante, ¿no es cierto?, el tema, primero, de identificación de cuáles son los productos financieros y, por otro lado, de la segmentación. ¿Cuál es el cliente o la tipología de cliente para cada línea? Yo resaltaba con mucha fuerza la línea de financiamiento de la Corporación de Finanzas Populares, porque es para otro segmento. Ese es para un segmento cooperativo, para un segmento pequeño. Pero por otro lado tenemos el Fondo de Reactivación, que es para un segmento mucho más grande. Entonces, a mí me parece que aquí lo importante es que tengamos claridad, ¿no es cierto?, de cuál es el tipo de producto financiero al que quiero acceder, pero por otro lado que también, ¿no es cierto?, podamos recibir un poco de asesoramiento. Desde el lado del ministerio, toda la predisposición para apoyar en este tipo de acceso y, por supuesto, también para poder generar líneas de financiamiento que se requieran y se necesiten. Ricardo, si déjame compartir la pantalla, por favor, para... Ok, gracias. La ministra también habló mucho del sector de la capacitación. El ministerio se ha comprometido a trabajar mucho más en este tema. ¿Cuáles son los planes o los programas que ya se tienen o se cuentan? Bueno, sí, el tema de la capacitación ha sido sumamente importante en esta fase de la emergencia y de hecho es un elemento importante dentro de los ejes que hemos identificado a corto y mediano plazo. A nivel de la capacitación, hemos dado muchísima fuerza a lo que es la capacitación virtual. De hecho, generamos una ventanilla de capacitación virtual a través de la cual generamos 2 convocatorias. Una primera convocatoria fue una convocatoria con 10 cursos. Una segunda convocatoria fue una convocatoria de 9 cursos. Pero lo interesante es que cada curso es un curso de 40 horas, ¿no?
¿Cuál fue el resultado? Tuvimos cerca de 4.000 personas capacitándose, 4.000 personas relacionadas a la actividad turística. Entonces, creemos que el tema de la capacitación, sin duda, es sumamente importante, especialmente cuando resaltamos de que necesitamos de reinventarnos, necesitamos repensar los modelos de negocio, los modelos de gestión. Entonces, ahí es cuando necesitamos justamente esa inyección de conocimiento, esas capacitaciones que nos permitan desaprender lo que hemos aprendido y poder aprender cuáles son las nuevas visiones de desarrollo del turismo. Entonces, en ese sentido, sumamente importante. De hecho, tenemos en la mesa un programa nacional de capacitación que queremos lanzarlo. Este es un tema bastante importante que también queremos presentarlo al sector turístico y sin duda en el tema de la capacitación, ya no solamente como capacitaciones aisladas, sino como empaquetados de capacitación que pueden responder a programas especializados. Por ejemplo, un programa de alta gerencia para el sector hotelero, un programa de digitalización para el sector turístico. Entonces, cuando vemos estos empaquetados, dentro de esos empaquetados tenemos diferentes capacitaciones. Entonces, estamos trabajando en esa línea y sin duda es un eje súper importante para la reactivación del sector turístico del país. Así es. Otro tema que tú señalaste y que es una preocupación dentro del sector privado es justamente esa normativa, ¿no? Estamos inmersos a algunos temas que no sabemos realmente cómo se van a manejar. Por ejemplo, como el tema del teletrabajo. Tú señalaste que estamos manejándonos en el siglo del año 20 con normas de los 80. O sea, entonces no existe el código de trabajo, normativa sobre el teletrabajo, sobre ese acuerdo entre empleados y patrón, ¿qué se está haciendo en torno a todo esto? Que está ya trayendo algunas complicaciones, ¿no? Sí, de hecho, creo que el país necesita, no solamente el sector turístico, el país Así es. necesita grandes reformas normativas. Dentro de esas grandes reformas normativas, una gran reforma que necesita el sector productivo, la economía, el sector turístico, es la reforma al Código de Trabajo. El ministro de Trabajo nos decía, tenemos un Código de Trabajo del 1938 funcionando en el 2020. Yo creo que ese es un tema súper importante, pero yo resalto también con mucha fuerza lo que se ha hecho en la Ley de Apoyo Humanitario, porque a través de la Ley de Apoyo Humanitario ya se toman en cuenta varias cosas que estábamos esperanzados salga en la reforma al Código de Trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ver qué se ha avanzado, pero sin duda yo destaco que es importante el alineamiento. Así como yo te digo, estamos en el año 2020, pero en el año 2020 no solamente necesitamos conocimientos del 2020, necesitamos normativa alineada al 2020, porque si no, estamos viviendo ¿a través de qué? De cómo ajustamos lo que hacemos a una normativa del siglo pasado. Entonces, dentro de esa perspectiva, sin duda, es un eje súper importante y para eso también estamos trabajando en un tema en la Asamblea Nacional para poder reformar la ley de turismo. Así es. En todo caso, Ricardo, ¿cuál es la perspectiva que tú ves en el tiempo que ya resta a este gobierno? Tú señalaste muy bien de la recuperación de la confianza, el atraer o recuperar a través de esa confianza nuevamente ese proyecto tan bonito que se venía gestando en torno a los cielos abiertos por parte del gobierno y que estaba funcionando con todas las nuevas aerolíneas que tú has señalado y otras que estaban por venir. ¿Cuáles son los desafíos que ya tendrían que enfrentar como ministerio para antes del término de este gobierno? Bueno, yo creo que el desafío más importante en el cual obviamente estamos trabajando, yo creo que la agenda de trabajo se alteró con esta emergencia, las prioridades cambiaron. La prioridad ahorita es la reactivación del sector turístico. Estamos trabajando para eso. Todos los días tenemos reuniones enfocadas en la reactivación. Tenemos una agenda de reactivación que la hemos mostrado en esta reunión. Y a partir de esa agenda estamos viendo cuáles son los avances que vamos teniendo en función de cada uno de los ejes. Tenemos responsables dentro del ministerio de cada uno de los ejes. Trabajamos con el sector turístico de manera directa para poder ver cómo avanzamos de manera conjunta. Entonces yo te diría que la reactivación es una prioridad. Pero así como la reactivación es una prioridad, yo también te resaltaría que la conectividad también es una prioridad. La conectividad está dentro de la agenda de reactivación, pero sí le quiero dar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la conectividad tiene una relación directa con el flujo turístico de un país, tiene una relación directa con el número de turistas que pueden llegar,
tiene una relación directa para ponernos en contacto con los principales destinos emisores. Entonces, en ese sentido, queremos también trabajar con muchísima fuerza en el tema de la conectividad. ¿Para qué? Para que podamos recuperar justamente este tipo de flujo. Yo me acuerdo de una cifra cuando empezaron a llegar los vuelos directos de París a Ecuador, por ejemplo, y los de Canadá, que me decían, ¿cuánto te genera en la economía una nueva ruta de un mercado priorizado? Económicamente se hizo el análisis y una frecuencia, una nueva ruta, solamente la frecuencia París-Quito o la frecuencia Canadá-Quito, por ejemplo, generan aproximadamente 55 millones de dólares al año. Eso una. ¿Qué pasa si traemos 10? ¿Qué pasa si traemos 20? Entonces, el efecto y el impacto puede ser sumamente importante y sumamente grande. Entonces, yo resalto con mucha fuerza esos dos elementos, la reactivación, la conectividad como aliados estratégicos para poder volver a recuperar los flujos turísticos que teníamos. Así es. Ricardo, además quedamos preocupados del sector privado cuando se anunció la posible fusión del Ministerio de Turismo también prácticamente la venta de algunas empresas como los ferrocarriles, como TAME. ¿Cómo marcha este asunto? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, lo de la fusión no fue más que un pasquín que salió en algún comentario de alguna red social, pero nunca hubo ninguna directriz sobre esto desde la Presidencia de la República. Nunca hemos recibido ninguna notificación sobre esto, así que seguimos trabajando como Ministerio de Turismo. Al contrario, yo creo que es importante resaltar que como ministerio justamente también estamos respondiendo a las necesidades que tiene el país en la actualidad. Estamos en un escenario también de austeridad económica y es importante mencionar que la semana anterior salió la reestructura del Ministerio de Turismo. Esta reestructura, en otras palabras, es la reingeniería del Ministerio de Turismo, con la cual estamos optimizando justamente el número de empleados, pero sobre todo estamos creando nuevas áreas que antes no existían. De hecho, se suprimen algunas, pero se crean otras. Por ejemplo, se crea toda una subsecretaría de competitividad turística. Sumamente importante pensar en competitividad. Se crea toda una subsecretaría de planificación de destinos turísticos, que es uno de los desafíos más importantes a nivel local. Entonces, este es un elemento sumamente importante cuando estamos mencionando de la posible fusión del ministerio que no se ha dado. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente ser un ministerio mucho más ágil, una reingeniería que permita ajustarnos a la nueva realidad. Así como yo les decía, necesitamos repensarnos, necesitamos reinventarnos. No solamente es el sector necesita hacer eso, el ministerio también necesita hacer eso y necesitamos reinventarnos en la generación de política pública. Y para la segunda parte de tu inquietud, a nivel de empresas de ferrocarriles, a nivel de TAME, yo creo que es importante considerar el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto en el que el gobierno, el Estado, ha perdido su liquidez. Vimos que también han caído los precios del petróleo y esto ha afectado muchísimo, ¿no es cierto?, en la generación de ingresos a nivel del gobierno. Sin duda, a nivel de la empresa de ferrocarriles, por ejemplo, a nivel de la empresa TAME, son empresas que no están sanas financieramente. Pero obviamente a nivel solamente del ejemplo que yo te pongo de la empresa de ferrocarriles, el cierre de la empresa de ferrocarriles no significa la desaparición del tren turístico del Ecuador. De hecho, hoy día tuve una comparecencia en la Asamblea Nacional en la cual resaltábamos con muchísima fuerza que el cierre de la empresa de ferrocarriles responde a una situación financiera de la empresa, pero sí debemos verle como una oportunidad. ¿Para qué? Para poder repotenciar al ferrocarril como un producto turístico. Entonces, dentro de eso también estamos trabajando. Hay un decreto ejecutivo en el cual en 180 días pasan los activos y pasivos al Ministerio de Turismo, pero claro, nosotros no somos especialistas en trenes. Lo que estamos buscando es una alianza estratégica para el manejo de lo que es el ferrocarril y sobre todo con una óptica turística que ayude al desarrollo. Lo que yo decía, yo no puedo ver al Ecuador turísticamente sin el tren. No puedo ver el Plan Nacional de Turismo sin el tren. Entonces, el tren es un eje estratégico para el desarrollo turístico y en el tema de TAME sí, sabemos que es un escenario similar. La empresa tiene muchas pérdidas, pero yo creo que aquí lo importante es cómo podemos ir rescatando empresas que son importantes para el desarrollo turístico, pero sobre todo con criterios de eficiencia. Porque si el gobierno es el que tiene que seguir inyectando dinero, va a ser imposible justamente mantener ese tipo de escenarios como se han mantenido.
Perfecto, te agradecemos, Ricardo, por esta entrevista, por darnos este tiempo. En realidad esperamos que este diálogo fluya permanentemente. Es muy importante la información que nos ha brindado y más que nada poder a través de las redes sociales poder llegar a todas aquellas personas que desconocen la acción pública en torno a todo el esfuerzo que mancomunadamente tenemos que realizar. Ricardo, queda el compromiso en la próxima entrevista de que ya podamos tener cifras de reactivación y poder realmente dar más luces en torno a todos estos temas para poder nosotros también difundir. Ojalá, Dios mediante, que todo esto se vaya cumpliendo en la medida de las posibilidades y que sea factible a corto y mediano plazo esa reactivación que todos anhelamos. Jorge, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio, nuestro compromiso con la industria turística, nuestra solidaridad con todos por la situación en la que están pasando y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.